Saludo con gusto a la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Guillermo, con el gusto de saludarte a ti y a toda la audiencia. Déjame empezar la conversación preguntando, ante la tercera ola de COVID, ¿qué está haciendo la Secretaría del Trabajo para evitar contagios masivos en los centros de trabajo que pudieran derivar en riesgos para la salud de los trabajadores y eventuales cierres de empresas? Fíjate que desde el año pasado, de la mano de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Secretaría de Economía, fuimos armando los protocolos que todos los centros de trabajo debían considerar. Se emitieron varios protocolos y guías precisamente para cualquier tipo de unidad económica que pudiera ser implementado en una unidad pequeña o en grandes empresas. Y a partir de ahí se inició una serie de inspecciones por parte de la Secretaría del Trabajo, también coadyuvando con las entidades federativas que nos permitieran verificar que en efecto estos protocolos se estuvieran aplicando en los centros de trabajo. Entonces creo que los porcentajes son buenos, creo que también eso se ha visto reflejado en precisamente los números que detecta el Instituto Mexicano del Seguro Social y por supuesto en la medida en la que va avanzando la vacunación, pues también da mayor tranquilidad, pero eso no implica bajo ninguna circunstancia que los protocolos se dejen de observar. Entonces eso es lo que hemos venido haciendo, pero sí comentar que hemos detectado un buen comportamiento y cada vez se va haciendo, digamos, mayor conciencia de lo que implica y la importancia que tiene su buen cumplimiento. Secretaria, ¿es un tema preocupante para las autoridades? ¿Han tenido reportes de contagios desproporcionados en los centros de trabajo? Hemos tenido, por supuesto que sí, igual que la tercera ola, se empiezan a detectar algunos contagios, pero no hemos detectado una problemática específica en algún sector o en alguna empresa en específico que nos preocupe. Seguimos nosotros con este intercambio de información y esta cercanía que es fundamental con el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque ellos, a través de la información que reciben, nos pueden ayudar a ser más eficientes en esta serie de visitas que realizamos a los centros de trabajo, precisamente para garantizar los cumplimientos. Entonces, no podría yo decir que hemos encontrado hoy en día en algún sector específico que nos preocupe más que otros. ¿Cómo va la recuperación del empleo tras el cierre de empresas, después de la crisis económica que se agudizó por la pandemia? ¿Cómo ha ido la recuperación del empleo? Bueno, ya se daban algunos datos por parte del presidente López Obrador del comportamiento que se obtuvo ahora en junio y a principios del mes de julio con recuperaciones importantes. Hablando del sector formal de la economía y con los datos precisamente del IMSS, podemos hablar de ya una recuperación importante. A partir de mayo del año pasado empieza a verse esta gráfica, el crecimiento de esta gráfica, que luego tiene un bache en diciembre, que eso tiene que ver con otros factores como la subcontratación. Pero lo importante es que en estos meses hemos visto una recuperación paulatina, en el mes de junio mucho más importante, y estamos aproximadamente a 230,000 empleos de haber recuperado todos los empleos que perdimos a partir de la pandemia. Es decir, cuando inició la pandemia en el Instituto Mexicano del Seguro Social había 20,5 millones de trabajadores inscritos. Llegamos a perder cerca de 1,300,000 empleos y ahora ya hemos recuperado más de 1 millón. Con este incremento importante que se dio en junio y los primeros días de julio, pues estamos, me parece que a mes y medio muy probablemente de recuperar todos los empleos perdidos por la pandemia. Por supuesto, esto dependerá del comportamiento de la propia pandemia, de cómo vamos avanzando en el plan de vacunación y por supuesto también de la responsabilidad de todas y todos de cuidarnos y de entender que seguimos enfrentando esta problemática. ¿Qué expectativas ves para la economía mexicana luego de la caída del 8.5% ocurrida en el 2020? ¿Son realistas
los pronósticos de crecimiento de entre el 5 y el 6%, o son demasiado optimistas? No, lo vemos precisamente en ese sentido. Creemos que muy probablemente lleguemos a crecer el 6%. También en el entendido de que hay muchos factores que suman en esta dirección. No se cayó el consumo por muchas razones, por supuesto la solidaridad de nuestros paisanos, por toda la estrategia también que se implementó de atención a las poblaciones más vulnerables, y en ese sentido creemos que los pronósticos en efecto van atendiendo a estas cifras. Yo creo que precisamente con el tema del empleo y los datos que acabamos de dar respecto a lo que ha informado el Instituto del Seguro Social nos permiten entender que esta perspectiva tiene sustento. Hablabas hace un momento de la subcontratación. A casi 3 meses de su entrada en vigor, ¿cuáles han sido los efectos de esta reforma a la subcontratación laboral? ¿Tiene la Secretaría del Trabajo un padrón de cuántos trabajadores han salido del esquema de outsourcing? ¿Cómo ha sido la incorporación de las empresas al nuevo esquema? Yo creo que una reforma fundamental, quizá de las reformas más importantes en términos de atender una problemática en nuestro país, esta figura de subcontratación que se mezcló con muchos vicios que tiene que ver, por ejemplo, con no reconocer a los trabajadores como propios, evadir responsabilidades laborales, incluso esquemas de defraudación fiscal, hasta de lavado de dinero. Ya más de 1 millón de trabajadores han salido del esquema de subcontratación y han sido realmente reconocidos por sus empleadores. Esto es muy importante porque no solamente genera los equilibrios y respeta el principio laboral de derechos y obligaciones, también, como lo hemos señalado en anteriores ocasiones, tiene que ver con el acceso al reparto de utilidades, con el registro real ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo importante a señalar es que este 1 millón de trabajadores también registra incrementos en sus salarios en los registros que se tienen ante el IMSS, y también decir que cerca de 50,000 empresas se han venido registrando en el REPSE. Es muy importante y aprovecho la oportunidad para que sigamos llamando a aquellas empresas que prestan servicios especializados o ejecutan obras especializadas y que ponen a disposición personal, tienen la obligación, según la reforma, de registrarse en este registro que está a cargo de la Secretaría del Trabajo. Es un registro que permite ubicar que estas empresas cumplen con sus obligaciones fiscales, cumplen con sus obligaciones de seguridad social y piden un registro para poder proveer los servicios, precisamente garantizando estos derechos básicos. Creo que es muy importante que mencionemos que pues se tienen 36 días a partir de ahora para hacer este registro en el REPSE, y que la página pues es www.repse.stps.gov.mx. Y por supuesto lo otro que tiene que ver con reconocer a los trabajadores. Seguimos viendo que muchas empresas están cumpliendo con la norma y han logrado buscar esquemas precisamente que permitan ese reconocimiento hacia el presente y el futuro. Al inicio hubo preocupación, también resistencias por parte de las empresas. ¿Dirías que la respuesta de las empresas en general ha sido positiva? Yo creo que sí, creo que todavía faltan algunas de seguir avanzando en esta regularización, pero en general creo que el ambiente es positivo, creo que la mayoría de los sectores y de las empresas están atendiendo la nueva normatividad. Y sobre todo me parece, en efecto, claro que no se puede negar que los cambios traen ciertas resistencias, pero en el entendido de que esto es
con miras a poder establecer los principios elementales de respeto a los derechos de los trabajadores y que son finalmente colaboradores y trabajadores de sus empresas, y que la protección no solamente de pedir el REPSE en caso de que estén recibiendo algún tipo de servicio especializado, sino de sus propias plantillas, también traerá estabilidad para sus propias empresas. El hecho de cumplir, por ejemplo, con el reparto de utilidades, pues es hacer partícipes a los trabajadores de las ganancias de las propias empresas, y eso genera, y lo hemos visto, se ha visto en muchos esquemas de respeto, de estabilidad, que genera que los trabajadores pues precisamente no haya altos números de rotación, que haya la posibilidad de tener, digamos, un mejor ambiente laboral y, por supuesto, que un desarrollo y una posibilidad duradera para todas estas empresas. Por parte de las autoridades del trabajo está existiendo, no sé cómo llamarle, comprensión o consideración hacia las empresas en este tránsito de esquemas, pues para evitar que haya afectaciones como pudiera ser la pérdida de empleos. Yo creo que sí, ha habido múltiples, si no es que cientos de encuentros, de reuniones con diferentes sectores, con diferentes empresas, a cada una con realidades distintas, para poder ir pues dando luz de cómo se puede dar este cumplimiento. Creo que ha habido un diálogo y una apertura por parte de las instituciones del Gobierno de México, y también decirlo, un deseo de cumplimiento por parte de las empresas. Y en ese sentido vamos a continuar, porque este tipo de cambios son cambios profundos, son cambios no solo de forma, sino de fondo, y eso implica, por supuesto, que tengamos que ir ajustando y tengamos que ir estableciendo las realidades de los diferentes sectores. Pero me parece que el ambiente es positivo, es un ambiente de cumplimiento, y por nuestro lado es un ambiente de apertura precisamente para garantizar el cumplimiento. Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, acaba de cumplirse un año de la entrada en vigor del TEMEC, el Tratado de Libre Comercio para América del Norte. El capítulo laboral es uno de los que han tenido dificultades en la aplicación de la nueva norma, particularmente en el caso de una fábrica en Matamoros, Tamaulipas. ¿Cómo va este asunto en particular y cuál es el balance de las autoridades del trabajo en este primer año del TEMEC? Como bien señalas, uno de los elementos más importantes del TEMEC, a diferencia del TLC, es que pone en el centro el modelo laboral. Y esto tiene que ver con entender que el modelo de desarrollo regional con nuestros socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, no únicamente está enfocado en la parte comercial, sino que realmente entiende que para poder lograr ese crecimiento y ese desarrollo se tiene que poner en el centro a las y los trabajadores, sus derechos, sus salarios, sus condiciones. Es por eso que un apartado importante del tratado lo dedica precisamente a garantizar derechos de acceso a la justicia, de libertad y democracia sindical, como muchos otros. Aquí lo interesante es que este capítulo laboral empata con la reforma que se ha venido realizando en nuestro país. Es decir, no es una imposición, sino que realmente coincide con una reforma constitucional que ya se había realizado hace algunos años, pero sobre todo con la reforma del 1 de mayo de 2019 en materia de libertad sindical, democracia, negociación colectiva auténtica, acceso a la justicia. En ese sentido, hemos venido avanzando en la implementación de esa normatividad que tiene que ver con obligaciones no nada más por parte de las autoridades laborales, sino el Poder Judicial, que tiene que abrir tribunales laborales, centros de conciliación. Vamos en 3 etapas. Ahora, lo importante aquí, como bien comentas tú, es que también existen mecanismos por parte del TEMEC de denuncias respecto a posibles fallas o posible denegación de derechos en materia sindical. En específico, hemos recibido 2 quejas. Una que tiene que ver con
digamos, una legitimación que se realizó en General Motors, en Silao, en Guanajuato, y otra que tiene que ver con otra empresa, Tridonex, en Matamoros. En el primer caso, ya se logró establecer una ruta de reparación. Esta ruta de reparación en la cual se coincidió por parte de Estados Unidos y de México en qué debía hacerse, coincide con lo que la Secretaría del Trabajo antes de la presentación de la queja ya había establecido, y es que en un procedimiento de legitimación, si hay violaciones graves como lo hubo, es decir, se detectaron irregularidades graves porque hubo incluso, digamos, robo de material electoral, en ese caso se tenía que reponer, y se tenía que reponer el procedimiento con todas las garantías. En el caso de Tridonex todavía es un proceso que sigue en marcha la investigación, y que en su momento también, esperemos, se puede establecer un plan de reparación que permita digamos, que ambas partes estén de acuerdo y, por supuesto, garantizar que se cumple no solamente con los compromisos internacionales, sino que se garantiza los procesos de libertad y democracia sindical. A partir del 1 de mayo a la fecha, 8 entidades federativas tienen el modelo andando, y este año vamos a implementarla en 13 nuevas entidades federativas para concluir el próximo año con un esquema de justicia laboral y de libertad y democracia sindical para nuestro país. Entonces, creo que en ese sentido, el conjunto de instituciones que participamos en esto, a pesar de las circunstancias de la pandemia, han logrado estar a la altura. Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, agradezco mucho el tiempo para esta conversación. Al contrario, te agradezco muchísimo a ti, por supuesto a la audiencia, les mando un fuertísimo abrazo y esperamos para la próxima seguir platicando. Muchas gracias, gracias. Muy buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos con más información.